¿Qué harías si el hombre más rico de Madrid te entregara una tarjeta de crédito sin límite y te dijera: tienes 24 horas para gastar lo que quieras y no me debes explicaciones? ¿La usarías para llenarte de lujo, para impresionar a todos o para salvar la vida de alguien a quien amas? Quédate en esta historia hasta el final, porque lo que una simple empleada andaluza hizo con esa tarjeta hizo llorar a un multimillonario que llevaba 20 años sin derramar una sola lágrima. Y mientras escuchas, pregúntate, ¿qué harías tú en su lugar? Si ya te dio curiosidad, no pases el video, sigue conmigo y al final me cuentas en los comentarios qué tipo de corazón crees que tienes tú. Alejandro Herrera despertó aquella mañana de noviembre con la familiar sensación de vacío que le oprimía el pecho, incluso tumbado en la enorme cama de matrimonio del dormitorio principal de su mansión de 2000 metros cuadrados en La Moraleja. 53 años, un imperio financiero construido desde cero. Inmuebles de lujo, participaciones en tecnología, fondos de inversión en media Europa. 3.000 millones de euros repartidos entre cuentas, acciones y propiedades. Una agenda repleta de reuniones importantes, un nombre que abría puertas por todas partes. Y sin embargo, al abrir los ojos por la mañana, lo primero que sintió fue silencio. Un silencio frío y denso que ni el lejano sonido de los jardineros ni el zumbido de la cafetera en la cocina lograron romper. Extendió la mano hacia el lado derecho de la cama por pura costumbre, como si aún esperara encontrar a alguien allí, pero como años atrás, solo encontró sábanas impecablemente hechas, ni rastro de perfume, ni un pelo en la almohada, ni una sola señal de vida. Solo él, Alejandro, el hombre que lo tenía todo, excepto alguien que lo amara por quien era, y no por lo que valía. Mientras caminaba descalzo sobre el suelo de mármol hacia el enorme ventanal que daba a los jardines, su mente volvió, como siempre, a las 3 cicatrices que llevaba en el corazón: su primer matrimonio con Lorena, una heredera madrileña de familia tradicional, bella, elegante, siempre impecable en cualquier evento social. Parecía la esposa perfecta hasta el día en que regresó antes de tiempo de un viaje y la encontró en la cama con su mejor amigo de la infancia. Esa noche, algo dentro de él se rompió. Su segundo matrimonio con Juliana, una modelo brasileña, con una sonrisa encantadora y un cuerpo esculpido para brillar en las portadas de las revistas. Durante los primeros meses, creyó haber encontrado por fin a alguien espontánea, divertida, diferente de ese rígido mundo de la aristocracia madrileña. Pero en el divorcio, descubrió que ella llevaba años preparándose para quedarse con la mayor cantidad posible de su patrimonio, ocultando documentos, manipulando abogados, grabando conversaciones. Su tercer matrimonio fue el golpe final. Isabel, una periodista carismática que parecía despreciar el mundo de los ricos, que afirmaba amar al hombre sencillo que se escondía tras el multimillonario. 3 años después, Alejandro descubrió que ella había utilizado cada momento de su vida íntima para escribir un libro explosivo sobre el trasfondo psicológico de los superricos. Había ganado millones vendiendo su dolor. Desde entonces, decidió que jamás volvería a entregarse por completo. Durante los últimos 2 años, se había rodeado de mujeres deslumbrantes, siempre presentes en eventos, siempre con vestidos impecables y sonrisas ensayadas, pero tras cada mirada veía un cálculo: cuánto le había costado su reloj, cuántos ceros tenían en sus cuentas. ¿Qué clase de vida podrían tener si se convertían en la señora Herrera? Se sentía como un cajero automático andante, cansado de dudar de cada gesto de afecto, cansado de preguntarse si esa mano en su rostro tocaba al hombre o al dinero. Si alguna vez has experimentado el dolor de ser utilizado, de sentir que alguien solo se te acercaba por interés propio, quédate, porque
Esta historia te mostrará algo que quizás necesites escuchar hoy. Y si alguna vez has sentido que nadie te ama de verdad, comenta después, quiero amor verdadero, para que sepa que estás del otro lado sintiendo esto con Alejandro. Alejandro descendió lentamente la gran escalinata de mármol que conducía al salón principal. El aroma del café recién hecho lo envolvió antes de ver quién lo preparaba. En la cocina, como cada mañana, estaba Ana Jiménez, 29 años, sevillana, andaluza, de tez clara, con discretas pecas en la nariz y el cabello castaño recogido en un sencillo moño. No era el tipo de mujer que acaparaba la atención en una gala. No se pavoneaba con vestidos ajustados, no ostentaba joyas, no publicaba fotos perfectas en redes sociales. Pero había algo en su mirada que siempre lo desconcertaba, una mezcla de dulzura y fuerza, de cansancio y esperanza. Ana llevaba poco más de un año trabajando en la mansión. Cuando llegó, su rostro reflejaba la experiencia de haber vivido mucho más de lo que su edad sugería. Sabía poco de su vida, que su madre estaba enferma, que su padre se había quedado sin trabajo, que tenía 2 hermanos menores estudiando en Sevilla. También sabía que cada mes enviaba casi todo su sueldo a su familia, quedándose solo con lo mínimo indispensable para vivir en un pequeño apartamento en Lavapiés. «Buenos días, señor Alejandro», dijo colocándole delante una taza de café tal y como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, con un toque de canela. «Buenos días, Ana», respondió distraído, pero intuyendo como siempre que este café tenía algo diferente a todos los demás que había bebido. Al dar su primer sorbo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea extraña, casi absurda, pero que cobraba forma con cada recuerdo de traición, con cada risa fingida que había escuchado en los últimos meses, con cada vacío. «Te amo. Necesito saber si aún existe en este mundo una mujer que ame sin segundas intenciones», pensó. Y, en ese preciso instante, mientras Ana lavaba los platos en silencio, tuvo una revelación. Realizaría un experimento. Cruel, tal vez, arriesgado, sin duda. Pero era la única manera que veía de comprobar lo que más temía. La idea de que el amor verdadero había desaparecido de su vida para siempre. Si estuvieras en su lugar, ¿harías esta prueba o pensarías que es una locura? Guarda tu respuesta para el final y luego cuéntamela en los comentarios. Unas horas más tarde, en su despacho con paneles de madera, Alejandro cogió el teléfono y realizó 3 llamadas que podrían cambiarlo todo. La primera fue a Elena Ruiz, 36 años, diseñadora de moda con un famoso taller en el barrio de Salamanca, siempre impecablemente vestida, siempre con los labios pintados a la perfección, siempre codeándose con editores de revistas y clientes de la alta sociedad. Elena llevaba 6 meses cortejándolo. Invitaciones a desfiles de moda, mensajes insinuantes, cenas donde mostraba interés en conocer al hombre detrás del empresario, pero él sabía que tras ese discurso se escondía un deseo muy claro: convertirse en la próxima señora Herrera. La segunda llamada fue a Beatriz Morales, de 40 años, una reconocida abogada especializada en Derecho Internacional, licenciada por Oxford y que dominaba 5 idiomas. Beatriz era admirable, inteligente, eficiente y fría cuando era necesario. Desde que había empezado a gestionar algunos de los contratos más delicados de la empresa, se le acercaba con un interés que iba más allá de lo profesional. En Alejandro no vio solo un cliente, sino una oportunidad para entrar definitivamente en el círculo más exclusivo de la alta economía española. La tercera llamada fue para Sofía Martín, de 25 años, modelo e influencer con 2 millones de seguidores en Instagram. Sofía era sin duda la más espectacular físicamente. Ojos claros, cuerpo escultural, viajes constantes, fotos en playas paradisíacas, fiestas exclusivas.
Nunca ocultó su sueño de una vida de lujo permanente, con viajes en primera clase, joyas, hoteles de 5 estrellas, todo documentado en vídeos perfectos. Los tres aceptaron la invitación sin dudarlo cuando él dijo: «Quiero que vengas a mi casa esta tarde, a las 4. Tengo una sorpresa especial». Al colgar el teléfono, Alejandro respiró hondo. Solo quedaba una persona, la menos esperada. Salió de la oficina y se dirigió al vestíbulo, donde Ana estaba arreglando las flores. «Ana», chamó, con una suavidad de que raramente usaba. «Hoy por la tarde vendrán unas invitadas a la casa. Me gustaría que te quedaras después de tu turno». Ella lo miró sorprendida. «¿Quedarme? Pero mi horario termina a las 3, señor». «Lo sé», respondió él. «Pero hoy no te hablo como tu jefe. Te hablo como Alejandro. Me gustaría que estuvieras presente a las 4. Es algo importante». Ana dudó unos segundos, pero finalmente asintió. «Si usted lo necesita, me quedaré. Si presientes que algo importante está a punto de suceder, es porque así será. Y si la historia ya te ha enganchado, dale a me gusta y suscríbete, porque lo mejor está por venir. El momento en que el dinero deja de ser solo dinero y revela quién es quién en realidad». A las 4 en punto, la mansión parecía un decorado de película. El sol del atardecer entraba a raudales por los enormes ventanales del salón principal, haciendo brillar los cuadros antiguos, la chimenea de mármol y la alfombra persa. Elena llegó primero, en su Mercedes rojo, con gafas de sol, tacones altos y un perfume caro que dejaba huella allá donde iba. Poco después, Beatriz aparcó su Audi negro de empresa y salió del coche con la postura de quien está acostumbrada a tomar decisiones importantes. Sofía apareció a continuación en el todoterreno blanco que le había regalado un exnovio empresario, grabando discretamente con su móvil lo que ocurría en la entrada de la mansión. Un empleado las recibió y las condujo al salón. Sonrieron, curiosas, intercambiando miradas, preguntándose cuál sería la sorpresa especial que Alejandro les había preparado. Ana permaneció junto a la puerta, aún con su sencillo uniforme, sin comprender del todo por qué su jefe le había pedido que se quedara. Se sentía fuera de lugar, como una figurante en una escena que no le pertenecía. Cuando Alejandro entró, traía una bandeja de plata. Sobre ella había 4 tarjetas de crédito negras, del tipo que solo poseían los clientes más exclusivos de los bancos privados. Colocó la bandeja sobre la mesa de centro y sonrió con una mezcla de calma y desafío. «Gracias por venir», comenzó. «Hoy quiero hacer algo diferente. Llevo años rodeado de éxito, de lujo, de números, pero muy poco de verdad. Así que he decidido hacer un experimento». Los ojos de los 3 invitados se iluminaron de inmediato. Ana, en cambio, sintió que el nerviosismo le aceleraba el corazón. «Cada una de vosotras», continuó Alejandro, «va a recibir una tarjeta como esta. Están conectadas a mi cuenta principal. No tienen límite de gasto. Tenéis 24 horas para comprar lo que queráis. Lo que sea. No tendréis que darme explicaciones. Ni una sola». Elena rió, incrédula. «¿Sin límite? ¿De verdad?». Beatriz arqueó una ceja, de forma más estratégica. «¿Y cuál es la condición?». «Siempre hay una». «No hay condición», respondió él firme. «Solo una regla. Mañana, a las 8 de la noche, quiero que volváis aquí. Eso es todo». Sofía se arregló el pelo y ya estaba imaginando mentalmente fotos, bolsos, viajes. Ana, sin embargo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Señor Alejandro, yo no puedo aceptar», murmuró casi en un susurro. «Trabajo para usted. No sería justo». Se acercó a ella, cogió una de las tarjetas de la bandeja y se la puso en las manos. «Durante 24 horas, Ana. No eres mi empleada. Eres simplemente Ana Jiménez, una mujer libre para hacer lo que quiera. Si estuvieras allí, viendo esta escena, ¿con cuál de las 4 mujeres te identificarías? ¿La que
Ya está haciendo la lista de la compra mentalmente, la que ve una oportunidad de inversión, la que sueña con viajes y fiestas, o la que entra en pánico porque no sabe cómo gastar el dinero ajeno. Escribe Elena, Beatriz, Sofía o Ana abajo para que sepa con cuál te identificas más. Las 4 mujeres salieron de la mansión con emociones muy distintas. Elena apretaba la tarjeta como si fuera un trofeo de guerra. Beatriz ya hacía cálculos mentales, cifras, ganancias, agradecimientos. Sofía imaginaba fotos en Nueva York, las Maldivas, fiestas en azoteas. Ana, en cambio, se quedó en el aparcamiento casi 20 minutos, mirando fijamente aquel rectángulo negro como si fuera un objeto extraño. Nunca en su vida había tenido una tarjeta de crédito. Todo lo que compraba lo hacía con el importe exacto de su sueldo, anotando cada gasto, cada moneda, cada céntimo. Su primera reacción fue de miedo. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si se arrepiente? ¿Y si esto es una prueba y la suspendo? Pero entonces las palabras de Alejandro resonaron en su cabeza. Durante 24 horas no eres mi empleada, eres simplemente Ana. Respiró hondo, se secó discretamente una lágrima que había aparecido de repente y tomó una decisión. No sabía si hacía bien o mal. Solo sabía que si la vida le brindaba una oportunidad tan inesperada, no la usaría para brillar sola. La usaría para iluminar a quienes siempre habían permanecido en las sombras. Elena se dirigió directamente a la calle Serrano, con el corazón acelerado. Primera parada, Bulgari. Entró como si entrara en su propia casa y eligió un conjunto de diamantes que llevaba meses deseando, 180.000 euros. Añadió un reloj de 40.000 euros. Después se dirigió a Hermès y encargó 3 bolsos Kelly de distintos colores, otros 150.000 euros. Por la tarde, visitó los mejores estudios de Madrid y encargó 5 vestidos de noche a medida, 70.000 euros en total. Para terminar el día, se detuvo en un concesionario de coches de lujo y eligió un Porsche Cayenne blanco por 120.000 euros. Total aproximado, 560.000 euros. Cada euro, un capricho. Cada compra, una forma de decirle al mundo, puedo. No pensaba en nadie más que en sí misma. Beatriz, por su parte, tenía un enfoque racional. Primero, una propiedad. Un apartamento de 120 metros cuadrados en Salamanca por 1 millón de euros. Las propiedades en una buena zona siempre se revalorizan, pensó. Luego, Tiffany. Joyas que no se deprecian con el tiempo, un anillo de 3 quilates, pendientes de perlas, un collar de esmeraldas, 300.000 euros. Finalmente, decidió invertir 200.000 euros en acciones de una prometedora startup tecnológica. Total, cerca de 2 millones de euros. No pensaba en vestidos ni bolsos. Pensaba en activos, seguridad, en multiplicarlos. Él no vio ese gesto como algo sentimental. Lo vio como una oportunidad de negocio excepcional. Sofía vivió esas 24 horas como si fueran el episodio más caro de su propia serie. Gucci, Prada, Versace, 18 bolsos, 30 pares de zapatos, 40 vestidos de diseñador. Después, una colección completa de bolsos Louis Vuitton, de edición limitada. Más tarde, una suite en el Hotel Plaza de Nueva York durante 1 mes, con un pago inicial de 50.000 euros. Esa noche, organizó una fiesta improvisada en la azotea de un hotel en Madrid, gastando 30.000 euros en champán y caviar. Antes de acostarse, compró un Rolex Daytona de 100.000 euros por internet y reservó 2 semanas en las Maldivas por 80.000 euros. Total, aproximado 480.000 euros. La tarjeta era para ella la clave para una película de ostentación perfecta. Y Ana tomó el metro, con la tarjeta guardada en el bolso como una bomba de relojería. Le temblaban las manos.
Al bajar en la estación más cercana al Hospital Gregorio Marañón, necesitó respirar hondo. Caminó hasta la zona administrativa, esperó en la fila como todos los demás, y cuando le llegó el turno, explicó con voz temblorosa que su madre necesitaba una cirugía cardíaca que el sistema público solo tenía programada para el año siguiente. Preguntó cuánto costaría operarla en una clínica privada, lo antes posible. Al oír la cifra, 15.000 euros, sintió ganas de llorar allí mismo. Sacó la tarjeta, temerosa de que la máquina la rechazara, y la entregó. Aprobada. En una semana, su madre sería operada. En un mes, quizá, la estaría abrazando de nuevo, viva, sonriendo. Si esta parte ya te ha conmovido, respira hondo y continúa conmigo. Y si también tienes a alguien a quien amas y a quien te gustaría ayudar, escribe en los comentarios. Por mi familia, haría cualquier cosa. Esto ayuda a que el video llegue a más personas y al mismo tiempo es una forma de expresar el amor que sientes por quienes son importantes en tu vida. Después del hospital, Ana fue a la Universidad Complutense. Se dirigió al departamento de finanzas y preguntó cuánto debían sus 2 hermanos de matrícula atrasada. Lo pagó todo. Incluso pagó por adelantado 3 años más de matrícula, 12.000 euros. Salió de allí sintiéndose aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Luego llamó al dueño de la casa donde vivían sus padres en Sevilla. Preguntó cuánto costaría pagar 5 años de alquiler por adelantado, 36.000 euros. Y lo pagó allí mismo, por teléfono, con la tarjeta bancaria de Alejandro. No para ella, para que sus padres nunca más tuvieran que temer un desahucio. Esa noche, ya agotada emocionalmente, compró un billete de avión a Sevilla para el día siguiente por 200 euros. Quería ver la cara de su madre cuando le diera la noticia. Antes de regresar a su pequeño apartamento en Lavapiés, se detuvo en una librería. Allí, entre las estanterías, encontró un libro de poesía de Federico García Lorca que siempre había soñado con tener, pero que nunca se había podido permitir. Costaba 15 euros. Por un momento, sintió vergüenza de usar esa tarjeta para algo personal, pero luego pensó en cuántos turnos de trabajo necesitaría para comprar un libro así. Cogió el libro y pagó con la tarjeta. Total gastado en 24 horas, 63.215 euros. No hubo bolsos de marca, ni coches, ni joyas. Solo cirugía, estudios, seguridad y poesía. Esa noche, mientras Elena se dormía abrazada a sus bolsos y joyas, Beatriz calculaba mentalmente la futura revalorización de sus inversiones, y Sofía publicaba fotos de champán y vistas panorámicas. Ana permanecía despierta, mirando el techo de su humilde habitación en Lavapiés. Lloró, pero fue un llanto de alivio, de gratitud, de felicidad al saber que por primera vez en su vida había podido cambiar el destino de toda su familia en tan solo un día. Si alguna vez has soñado con ayudar a tus padres, pagar la educación de alguien, darle una vida mejor a un ser querido, entenderás por qué esta joven eligió salvar vidas en lugar de comprar lujos. Si esta actitud te inspira, dale a me gusta y comparte este vídeo con alguien que tenga un corazón como el de Ana. Lo que Ana ignoraba era que a pocos kilómetros de distancia, Alejandro tampoco podía dormir. Había pedido a su equipo de seguridad financiera que monitorizara en tiempo real todos los gastos realizados con esas 4 tarjetas. Al principio, miró los informes de Elena, Beatriz y Sofía con una mezcla de ironía y resignación. Era justo lo que esperaba: lujo, ostentación, inversión para sí mismas. Pero al ver el informe de Ana, algo en su interior se quebró. La operación de corazón de su madre, las matrículas de sus hermanos, el alquiler de sus padres, un billete de avión, un libro de poesía de 15 euros. Mientras leía y releía esa lista aparentemente sencilla, a Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. El hombre que no había llorado en 20 años,
que no había derramado una lágrima ni siquiera al firmar los papeles de su tercer divorcio. Se sentó al borde de la cama, sostuvo el informe entre las manos y lloró. Lloró por la pureza de ese gesto. Lloró porque se dio cuenta de que, durante todo ese tiempo, él había estado buscando el amor en portadas de revistas, en fiestas exclusivas, en conversaciones inteligentes, cuando de hecho el verdadero amor estaba ahí mismo, sirviendo café cada mañana, poniendo flores en la sala de estar, volviendo a casa en metro. A las 7 de la mañana, antes de que el sol saliera del todo, Alejandro ya estaba vestido, con las llaves del coche en la mano. Salió de la mansión sin chofer ni escolta. Condujo hasta Lavapiés, un barrio que rara vez frecuentaba. Aparcó en la calle estrecha y subió las escaleras hasta Tinto's-Bay, el edificio donde vivía Ana. El corazón le latía con una ansiedad que no había sentido ni siquiera antes de cerrar grandes negocios. Cuando Ana abrió la puerta, aún en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar de alegría por su familia, se quedó paralizada al verlo allí. «Señor Alejandro, ¿qué hace aquí?», preguntó, sem saber se debía abrir máis a porta ou se esconder. La miró como si la viera por primera vez, sin su uniforme, sin su delantal, sin el contexto de la mansión. Ana era aún más hermosa, no por el maquillaje ni por la ropa cara, sino por algo que brillaba en sus ojos. El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio. Fotos familiares en las paredes, un sofá desgastado, una mesa sencilla con un jarrón de flores baratas. «¿Puedo pasar?», preguntó con una humildad que sorprendería a cualquiera que lo conociera. Ana se hizo a un lado para dejarlo entrar. Alejandro se sentó a la mesa, colocó los informes impresos sobre la madera y respiró hondo. «Sé exactamente lo que hiciste ayer con la tarjeta», comenzó. Ana palideció. «Lo siento, si he gastado demasiado, si he hecho algo mal, puedo...». «No», interrumpió levantando una mano. «No has gastado demasiado, has gastado muy poco». Comenzó a leer en voz alta. La cirugía de su madre, las matrículas de sus hermanos, el alquiler pagado por adelantado, el billete de avión, el libro de poemas. «En 24 horas», dice, con a voz tremendo, «podrías haber comprado coches, joyas, viajes, todo lo que has visto en 1900, esa casa. Y sin embargo, pensaste primero en tu madre, en tus hermanos, en tus padres, y solo al final te permitiste un libro de 15 euros. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No era mi dinero, señor. No podía usarlo para caprichos». «Podías», respondió él. «Ese era el experimento, que hicieras lo que quisieras». Hizo una pausa y luego formuló la pregunta que quizá nunca le había hecho a nadie de esa manera. «¿Qué piensas de mí, Ana? No como tu jefe, como hombre». Se quedó callada unos segundos. Podría haber mentido, podría haber dicho lo que él quería oír, pero Ana no sabía vivir de mentiras. «Me da pena», dice finalmente con honestidad brutal. «Usted vive en una casa enorme, pero siempre está solo. Tiene todo, pero nunca sonríe. Recibe llamadas de amor, pero en cuanto cuelga, se queda triste. A veces pienso que en el fondo está cansado, cansado de que todos lo miren por lo que tiene y no por quién es». Las palabras impactaron a Alejandro como flechas, certeras. Nadie le había hablado jamás así. Nadie había descrito su soledad con tanta precisión. Era como si Ana le hubiera leído el alma. En ese instante, algo en su interior tomó una decisión. El hombre que había pasado 20 años buscando el amor en los lugares equivocados, comprendió que si dejaba escapar a esa mujer, cometería el mayor error de su vida. Alejandro se levantó y caminó hasta quedar frente a ella. Ana retrocedió un paso, sobresaltada. Entonces hizo algo que jamás imaginó que haría en aquella pequeña cocina de Lavapiés. Se arrodilló. «Ana Jiménez», dice con a voz firme, embora os ollos brillasen de emoción. «He pasado media vida rodeado de mujeres que amaban mi dinero, mi apellido,
mi estatus. Ayer descubrí que hay una mujer que piensa primero en su familia, en salvar vidas, en dar futuro a otros, con el dinero que le puse en las manos. Esa mujer eres tú. Y si hay alguien en este mundo a quien quiero darle mi apellido, mi casa, mi vida, es a ti. ¿Te casarías conmigo? Ana se llevó la mano a la boca, incrédula. 1.000.000 de pensamientos le estallaron en la cabeza a la vez. No puede ser. Yo solo soy una empleada andaluza. No, dice él, levantándose y asegurando su mano. Tú eres la única persona que me ha visto como hombre, no como cajero automático. Eres la única que ha llenado mi casa de calor sin gastar ni un euro. Y no quiero seguir viviendo en esa mansión sin ti. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. Si crees que este tipo de amor aún existe, escribe "El amor verdadero sí existe" en los comentarios. Esto no es solo un comentario, es una declaración, y ayuda a que esta historia llegue a más personas que tal vez hayan perdido la fe en el amor. Esa misma noche, la mansión de Alejandro fue el escenario del segundo acto del experimento. A las 8 en punto, Elena, Beatriz y Sofía llegaron puntuales, como habían acordado. Pero el ambiente era distinto. Alejandro permanecía serio en el centro de la habitación. A su lado, sentada con un sencillo vestido y una mirada diferente, estaba Ana. En su mano, un anillo de compromiso que brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Elena fue la primera en fijarse en el anillo. Su sonrisa se desvaneció al instante. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó con voz áspera. Respiró hondo. «Significa que Ana es mi prometida y que dentro de un mes será mi esposa». El silencio que siguió fue tan intenso que se sentía físico. Beatriz apretó los labios, calculando rápidamente las implicaciones de lo sucedido. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Alejandro recogió unos papeles que tenía en la mano. Eran los informes de compra. «Antes de explicar por qué he elegido a Ana», dice, «me gustaría que revisáramos juntas cómo habéis usado las tarjetas». Miró directamente a Elena. «Elena, gastaste 560.000 euros en un solo día. Joyas, bolsos, vestidos a medida, un coche de lujo. Todo para ti. Cuando te di esa tarjeta, lo primero que pensaste fue, por fin podré comprar todo lo que quiero sin límites. No pensaste en nadie más». Elena se sonrojó, pero mantuvo la barbilla en alto. Dirigiéndose a Beatriz, continuó. «Tú, Beatriz, fuiste más inteligente. 2 millones de euros en un apartamento, joyas que se revalorizan, acciones de una startup. Viste en esa tarjeta una operación financiera brillante, una oportunidad única, pero no un gesto de amor». Finalmente miró a Sofía. «Y tú, Sofía, gastaste 480.000 euros en 24 horas en bolsos, zapatos, fiestas, viajes, hoteles. Trataste la tarjeta como si fuera tu cumpleaños y Navidad juntos. Compraste todo lo que siempre habías deseado, sin pensar en mañana». Entonces se detuvo frente a Ana. Ella lo miró con ojos llenos de amor y al mismo tiempo de preocupación. «Ana gastó 63.000 euros», dice, a voz fallando de emoción. «No en bolsos, no en joyas, no en coches. Pagó la operación del corazón de su madre. Aseguró los estudios de sus hermanos. Pagó 5 años de alquiler de la casa de sus padres para que no fueran echados a la calle. Y la única cosa que compró para sí misma fue un libro de poesía de 15 euros. Hizo una pausa. «Cuando vi eso, lloré. Lloré porque por primera vez en 30 años conocí a una mujer que pensó en los demás antes que en sí misma. Lloré porque entendí que el amor todavía existía, aunque yo hubiera dejado de creer en él». Elena se levantó bruscamente. «Esto es cruel. Alejandro, nos hiciste creer que éramos importantes, que esto era un gesto de confianza y solo éramos parte de tu experimento». La miró fijamente sin alzar la voz. «Erais importantes, sí, pero no por las razones que pensabais.
Ninguna de vosotras me ha preguntado jamás si yo era feliz, si estaba cansado, si necesitaba algo que no se comprara con dinero. Ana, en cambio, lo notó todo. Sabía cómo me gustaba el café, aprendió cuáles eran mis libros preferidos, se dio cuenta de que odiaba las reuniones de los lunes y siempre dejaba una pequeña sorpresa en mi mesa. Beatriz suspiró. Ana es una buena chica, pero vienes de mundos diferentes. No va a entender tu vida. Alejandro sonrió con tristeza. Compartimos algo que es más importante que cualquier mundo. Nos amamos por lo que somos, no por lo que podemos darnos. Eso es lo único que importa. Agradeció a las 3 mujeres su participación en el experimento y explicó que las cuentas vinculadas a esas tarjetas habían sido cerradas esa misma mañana. Todo lo que habéis comprado se queda con vosotras, dice. No es un castigo, es un regalo de despedida. Sofía lloró, diciendo que lo amaba de verdad. No, respondió él con firmeza, mas sen crueldade. Tú amas la idea de ser la esposa de Alejandro Herrera, amas los viajes en primera clase, las joyas, las fotos perfectas, pero no me amas a mí. Una a una, las 3 abandonaron la mansión. Elena y Beatriz, enfadadas. Sofía, desesperada. Cuando la puerta se cerró por última vez, el gran salón, que siempre le había parecido un museo frío, por fin se sintió como un hogar. Ana miró a Alejandro, con el corazón acelerado. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, preguntó. Él se acercó y le tomó las manos. He pasado 20 años buscando el amor en lugares equivocados. Ahora que lo he encontrado, no voy a dejarlo escapar. Nunca más. Si esta historia te ha conmovido, haz lo siguiente. Envía este video a alguien que merezca encontrar un amor así, o que ya haya sido utilizado para su propio beneficio. Quizás esa persona necesite saber que todavía existen personas como Ana en el mundo. Los meses siguientes fueron los más intensos y felices de la vida de Alejandro. Organizar la boda con Ana fue una experiencia totalmente distinta a todo lo que había vivido hasta entonces. Nada de organizadores de bodas carísimos, ni lugares extravagantes, ni listas interminables de invitados famosos. Ana quería algo sencillo, una ceremonia íntima, rodeada de la gente que realmente los quería. El primer reto fue contárselo a su familia. Cuando llamaron a Sevilla para anunciar el compromiso, José, el padre de Ana, casi deja caer el teléfono. ¿Casarte con quién? Con Alejandro Herrera, el de la televisión, ese multimillonario. Al principio no le creyeron, así que Alejandro tomó una decisión. Volaría a Sevilla para reunirse con ellos en persona. Viajó sin escolta, sin coches de lujo. Llegó a la calle Feria, donde vivía la familia Jiménez, vestido con vaqueros, una camisa blanca y un nerviosismo que ni siquiera sentía en las reuniones con multimillonarios. Al llamar a la puerta, le abrió José, un hombre de manos callosas y mirada suspicaz. «Buenas tardes, señor Jiménez. Soy Alejandro, el novio de su hija». El silencio duró unos segundos, hasta que Carmen, la madre de Ana, apareció detrás de su marido. Poco a poco, la conversación comenzó. Se sentaron a la mesita, con café y un pastel sencillo. Alejandro contó cómo había conocido a Ana, cómo ella había usado la tarjeta, lo que eso había despertado en él. Habló de cosas que nunca le había confesado a nadie. El miedo a ser amado solo por dinero, la soledad, las cicatrices de matrimonios anteriores. Mientras hablaba, José y Carmen lo observaban atentamente, a veces con sorpresa, a veces con compasión. Esa noche, tras horas de conversación, José pidió hablar a solas con Alejandro. Salieron a caminar por la callejuela, bajo la luz amarillenta de las farolas. «Escúchame bien, Alejandro», dice vai parando. «Mi hija no es un trofeo. Ha sufrido mucho, ha trabajado duro, ha renunciado a su propia vida por nosotros. Si algún día le haces daño, si juegas con sus sentimientos, vendré a Madrid yo mismo a buscarte, seas rico o no».
Alejandro tragó saliva con dificultad y respondió con sinceridad: «Si alguna vez le hiciera daño, don José, usted haría cola, porque yo sería el primero en no perdonármelo. Si esta parte te recordó el amor de un padre, comenta: gracias, papá, si aún lo tienes, o te extraño, papá, si ya no está». A veces, escribir es una forma de sanar. 6 meses después, la boda se celebró en una pequeña iglesia de Malasaña, sin alfombra roja, luces brillantes, ni revistas del corazón en las afueras. Ana lució el vestido de novia de su abuela, modificado por una modista del barrio. El vestido era sencillo, pero en ella parecía etéreo. Alejandro vistió un traje azul marino, sin adornos ni ostentación. Los invitados fueron pocos: la familia de Ana, de Andalucía, algunos amigos íntimos de Alejandro y algunos compañeros que lo respetaban profundamente. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote le preguntó a Alejandro si aceptaba a Ana como su esposa, su voz tembló, pero sus palabras salieron claras. Prometió amarla y protegerla cada día de su vida. Cuando le tocó el turno a Ana, lo miró a los ojos, con esa mirada que siempre veía más allá de las apariencias, y le dijo que él le había dado no solo la oportunidad de salvar la vida de su madre, de asegurar la educación de sus hermanos, de brindar seguridad a su familia, sino también, y sobre todo, la posibilidad de amar y ser amada de verdad. La fiesta tuvo lugar en el jardín de la mansión, transformado por Ana y las mujeres de su familia. Mesas de madera, guirnaldas de luces, comida andaluza casera, música en vivo con amigos músicos. Bailaron sevillanas hasta el amanecer. No había champán caro, pero sí risas, abrazos, niños correteando e historias contadas. Por primera vez, aquella propiedad dejó de ser un símbolo de estatus y se convirtió en un hogar. Los años siguientes trajeron una profunda transformación. La mansión de Alejandro rebosaba de vida. Ana se levantaba temprano, preparaba el café de su marido con el mismo esmero de siempre, pero ahora con un beso de buenos días. Cuidaba la casa no por obligación, sino porque le gustaba llenar cada rincón de flores, fotos y recuerdos. Él seguía enviando una parte importante de su paga a su familia en Sevilla. Alejandro, conmovido por la sensibilidad de ella, empezó a ver sus negocios con otros ojos. Invirtió en 3 fábricas en Andalucía, generando cientos de empleos con salarios dignos. Empezó a visitar estos lugares, a hablar con los trabajadores, a comprender las historias de personas que jamás aparecerían en las portadas de las revistas. La mayor alegría llegó cuando Ana descubrió que estaba embarazada. Al mostrarle a Alejandro la prueba de embarazo, él rompió a llorar de nuevo. Estaba a punto de tener algo que nunca había tenido. Una familia construida no sobre el interés propio, sino sobre el amor. Durante los 9 meses, Ana tomó una decisión que conmocionó a la alta sociedad. Rechazó la idea de dar a luz en una lujosa clínica privada. Quería que su hijo naciera en el hospital público de Sevilla, donde ella misma había nacido. Quería demostrar que incluso el hijo de uno de los hombres más ricos de España podía venir al mundo en el mismo lugar que los hijos de cualquier trabajador. Y así fue. Una mañana de 1900, marzo, en el Hospital Virgen del Rocío, nació José Herrera Jiménez, que recibió el nombre de su abuelo. Alejandro le tomó la mano a Ana durante todo el parto, llorando como nunca antes. Cuando finalmente tuvo a su hijo en brazos y vio esos ojitos abrirse por primera vez, comprendió definitivamente lo que significaba ser verdaderamente rico. No eran los miles de millones en el banco. Era ese pequeño niño llorando en sus brazos. Era esa mujer exhausta pero sonriente la que yacía a su lado. 6 meses después del nacimiento de José, Alejandro tomó una decisión que sacudió el mundo financiero español. En rueda de prensa, anunció que donaría el 90% de su patrimonio a la beneficencia.
quedándose solo con lo suficiente para asegurar una vida cómoda a su familia. Los periodistas lo acribillaron a preguntas, los flashes de las cámaras no paraban de disparar y los titulares estaban listos para tacharlo de locura. Sin embargo, él habló con la serenidad de quien por fin ha encontrado la paz. Durante años creí que el dinero me daría seguridad, respeto, incluso amor, dice. Pero el dinero no llena una cama vacía, no seca las lágrimas en la noche, no te abraza cuando tienes miedo. El dinero no te llama papá, el dinero no te mira a los ojos sin pedir nada a cambio. El amor sí, hoy tengo amor suficiente para ser rico toda la vida, y el resto es solo exceso. Junto a él, Ana sostenía al pequeño José en su regazo. Cuando un periodista le preguntó qué opinaba de la decisión de Lea, su marido respondió con su habitual sencillez: Alejandro siempre tuvo todo lo necesario para ser feliz. Lo único que ha hecho ahora es compartir lo que le sobraba con quienes nunca han tenido nada. Así nació la Fundación Herrera Jiménez, que rápidamente se convirtió en una de las organizaciones benéficas más importantes de Europa. Construyó escuelas en el sur de España y financió becas para jóvenes talentosos pero de escasos recursos. Con cada joven que ganaba una beca, con cada familia que recibía ayuda, Alejandro veía repetirse un poco la historia de Ana, pero esta vez con un multimillonario de su lado. Y ahora que has llegado al final, quiero hacerte una invitación. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento sentiste ganas de llorar, sonreír o volver a creer que el amor verdadero aún existe, no te vayas en silencio. Deja un comentario con la frase: el dinero no compra el amor. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordarlo hoy, porque quizás, como Alejandro, esa persona haya pasado años creyendo que nadie podría amarla de verdad. Y, quién sabe, esta historia podría ser el primer paso para que vuelva a creer. La noticia de la donación se extendió como la pólvora. Programas de televisión, portadas de revistas, debates políticos, economistas indignados, otros se conmovieron. Todo el mundo tenía una opinión sobre Alejandro Herrera. Algunos lo llamaban un loco romántico, otros un estratega de imagen, otros un santo moderno. Pero dentro de la mansión, que ahora era solo una casa llena de risas y juguetes esparcidos por el suelo, a él le importaban poco las etiquetas. Lo que le importaba era algo mucho más sencillo. Cada noche, al acostarse, Ana estaba a su lado. Cada mañana, al abrir los ojos, José corría por el pasillo gritando «¡Papá!», y en algún lugar de Andalucía, jóvenes que jamás habrían soñado con ir a la universidad, ahora leían libros con el nombre de la Fundación Herrera Jiménez, estampado en las becas. Sin embargo, no todos aceptaron esta transformación con naturalidad. Los antiguos socios, acostumbrados a ver a Alejandro como un titán imbatible de las finanzas, empezaron a sentirse incómodos. Una noche, sentado en un discreto restaurante de Madrid, se encontró con dos de ellos, Marcos y Ricardo, hombres con trajes impecables, relojes caros y miradas penetrantes. «Alejandro, tienes que pensarlo mejor», dice Marcos, inclinándose sobre la mesa. «Donar el 90% de tu patrimonio es un disparate. Los mercados no lo han entendido bien», acrecentó Ricardo. «Tus acciones han bajado. Hay inversores nerviosos. Estás mandando el mensaje equivocado». Alejandro hizo girar lentamente su copa de vino, observando cómo el líquido se arremolinaba como si fuera un pequeño planeta atrapado dentro del vaso. «¿Y cuál sería el mensaje correcto?», preguntó calmo. «Que el dinero es el centro del universo, que nunca es suficiente, que da igual cuántos ceros tengas, siempre tienes que querer más». Es el mismo mensaje que seguí durante 30 años, y mira cómo terminé, solo, desconfiado, vacío. Marcos suspiró, molesto.
Pero teníamos planes, Alejandro, proyectos, expansiones, y los habéis seguido haciendo muy bien, respondió él. Yo no he renunciado a la responsabilidad, solo he decidido que el exceso pertenece a quien nunca tuvo nada. Mis fábricas siguen funcionando, mis empleados siguen cobrando, mis empresas siguen produciendo. Lo único que ha cambiado es que ya no me arrodillo ante el dios dinero. Ricardo intentó apelar a otro punto. ¿Y tu hijo? ¿Qué vas a dejarle a José? Alejandro sonrió levemente, mirando por la ventana, imaginando el rostro sonrosado del niño. Le voy a dejar algo que yo nunca tuve, el ejemplo de que un hombre vale más que su cuenta bancaria. Le voy a dejar una casa donde se habla de libros, de abrazos, de ayudar, no solo de beneficios trimestrales. Y sí, le dejaré lo suficiente para que viva con dignidad, pero no le daré tanto como para destruirlo antes de que haya encontrado su propio valor. Si eres padre o madre, o sueñas con serlo, y sientes que a veces el sistema te empuja a medirlo todo en términos de dinero, respira hondo. Imagina escuchar esto de un padre como Alejandro. Si tú también crees que el mayor legado no es material, comenta, quiero dejar amor, no solo dinero. Esta frase podría ser el comienzo de un cambio en cómo ves tu propia historia. Marcos negó con la cabeza, resignado. Te has vuelto un sentimental, Alejandro. No, respondió con seriedad. He vuelto a ser humano. La conversación terminó con un frío apretón de manos. Se marcharon, llevándose consigo un mundo antiguo que Alejandro ya no quería habitar. Al llegar a casa, encontró a Ana sentada en el sofá, con José dormido en su regazo y un libro de Lorca abierto sobre la mesa. Ella alzó la vista y sonrió, con esa sonrisa que no entendía de números, ni de índices bursátiles, ni de titulares de periódicos. «¿Cómo fue?», preguntó. «Tenso», admitió él, tirando o casaco. «Parece que ya no les gusta el Alejandro que llora, que dona, que abraza. Prefieren al que firmaba cheques sin mirar». Ana se encogió de hombros. «El Alejandro que yo amo nunca fue ese. El que yo amo es el que se despierta de noche a ver si José sigue respirando». Ella sonrió suave. «El que se emociona cuando ve a un chico entrar en la universidad gracias a una beca. El que se sienta en el suelo a montar un puzzle aunque tenga 1000 correos sin responder». Se sentó a su lado, apoyando la cabeza en el hombro de Ana por un momento. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», confesó en un susurro. «El mundo entero parece medirlo todo en éxito y dinero». «El mundo entero puede estar equivocado», respondió ella con delicada firmeza. «Yo estaba equivocada cuando pensaba que nunca podría salir de la pobreza. Mis padres estaban equivocados cuando creían que nadie con dinero podía tener un corazón bueno. Y tú estabas equivocado cuando pensabas que nadie podría amarte por lo que eres. Lo importante es que, cuando aparece la verdad, tengas el valor de cambiar. Tú lo has tenido. Si te sientes rodeado de personas que no comprenden los cambios positivos que quieres hacer, escucha lo que acaba de decir Ana. A veces, el mundo entero está equivocado, y tú eres el único que ve la verdad. Si esta frase te resuena, escribe, voy a tener el valor de cambiar a continuación. Esto te compromete contigo mismo. Los años pasaron más rápido de lo que Alejandro hubiera imaginado. José creció corriendo por los pasillos de la mansión, que hacía tiempo que había dejado de parecer un museo. Las paredes, antaño cubiertas de frías obras de arte, ahora exhibían dibujos infantiles, fotos de viajes, notas escritas con letra infantil. «Te quiero, papá», «Gracias, mamá». Ana seguía siendo la misma en esencia, aunque ahora la invitaban a eventos, paneles de filantropía y entrevistas. Siempre que podía, declinaba amablemente. Prefería estar en casa, ayudando a José con las tareas escolares, cocinando algo nuevo, escuchando música en el jardín. Una tarde de primavera, cuando José tenía 8 años, sucedió algo que Alejandro jamás olvidaría.
Estaban sentados en el césped, cerca de los rosales. El niño jugaba con un camión de juguete mientras Alejandro leía un libro. De repente, José alzó la vista, con la mirada seria, como solo los niños saben ser cuando hacen preguntas sencillas pero profundas. «Papá, dime, hijo, ¿qué es más importante? ¿Tener mucho dinero o tener muchas personas que te quieran?» Alejandro cerró el libro lentamente, sintiendo el peso de aquella pregunta asentarse en su corazón. Había pasado toda su vida buscando la primera opción, solo para descubrir la verdad en su vejez. Miró a su hijo, quien lo observaba con absoluta confianza. «Te voy a contar una historia», dice. «La historia de un hombre que lo tenía todo, menos eso». Y allí mismo comenzó a narrar, con palabras adaptadas a un niño, su propia historia. Dijo que hubo una época en la que vivió en una casa enorme, con coches, viajes y relojes caros, pero que cada noche dormía solo. Habló de sus 3 matrimonios fallidos, sin entrar en detalles que un niño no necesitaba saber, pero dejando claro que lo habían traicionado, utilizado y expuesto. Contó cómo, un día, decidió experimentar con tarjetas de crédito y cómo 3 mujeres se lo gastaron todo en sí mismas, mientras que una joven andaluza, con ojos sinceros, usó el dinero para salvar a su familia. Contó cómo lloró al ver aquella noticia, cómo fue a lavapiés, cómo se arrodilló en aquel pequeño apartamento, cómo le pidió matrimonio a Ana. Habló de la fundación, de las fábricas, de las becas. José escuchaba con la boca ligeramente abierta, como si estuviera escuchando a una leyenda. «¿Y tú eras ese hombre, papá?», preguntó finalmente, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, hijo», respondeu Alejandro, como un sorriso triste e doce ao mesmo tempo. «Yo era ese hombre que tenía mucho dinero y muy poco amor, hasta que tu madre entró en mi vida y me recordó que era lo importante». José permaneció en silencio durante unos segundos. Luego respondió con la lógica simple e indiscutible de los niños. «Entonces es mejor tener pocas cosas, pero mucha gente que te quiera». Alejandro rió emocionado. «Es mejor tener lo suficiente para vivir bien y el corazón lleno. Si puedes elegir, hijo, elige siempre eso. Si hoy pudieras sentarte con tu yo de 8 años y decirle una frase sobre lo que de verdad importa, ¿qué le dirías?» Quizás valga la pena escribir esa frase ahora en los comentarios para expresar lo que ya sabes, pero que a veces olvidas. La Fundación Herrera Jiménez creció, pero no al ritmo frenético de los negocios anteriores de Alejandro. Creció al ritmo de las personas que se transformaban. En Cádiz, un chico llamado Daniel ganó una beca para estudiar ingeniería y años después regresó a Andalucía para trabajar en una de las fábricas que Alejandro había abierto. En Granada, una joven llamada Lucía, que soñaba con ser maestra, estudió gracias a una beca y más tarde llegó a coordinar un programa de apoyo escolar para niños en riesgo de abandono escolar. Cada historia llegaba a la mansión a través de informes, cartas y vídeos. Ana lo leía todo con atención, a veces llorando, a veces riendo. Muchas noches, ella y Alejandro se sentaban en el sofá con José ya dormido y veían grabaciones de jóvenes agradeciéndoles la oportunidad. Uno de esos jóvenes, Daniel, apareció un día en la puerta de la mansión, muchos años después del experimento con las 4 cartas. Ya graduado, trabajando y con su uniforme de fábrica, pidió hablar con Alejandro. Al entrar en el despacho, parecía nervioso. «Señor Herrera», comenzó torcendo as mãos, «yo solo quería verle en persona y darle las gracias». Alejandro sonrió y ofreció una silla. «Siéntate, por favor. No tienes que agradecerme nada». «Sí que tengo», insistió Daniel. «Si no fuera por la beca, yo estaría ahora mismo trabajando en cualquier cosa, sin estudios, tal vez en la calle. Usted cambió mi vida». El multimillonario, que ya no era el multimillonario que había sido, apoyó los codos sobre la mesa. «¿Sabes quién cambió de verdad tu vida, Daniel? Tú.
Yo solo puse un puente. Tú decidiste cruzarlo. Pero sin el puente, insistió el chico, sonriendo con incomodidad. En ese momento, Alejandro vio en el rostro de Daniel un reflejo de su propia historia. Él mismo había recibido muchas ventajas en la vida, oportunidades financieras, contactos, puertas que se abrían, pero durante mucho tiempo le faltó lo más importante, alguien que le mostrara que, al otro lado del éxito, había algo más. Ana había sido esa persona, y ahora, de alguna manera, él lo era para los demás. Si la vida te ha brindado oportunidades, un trabajo, alguien que creyó en ti, quizás sea el momento de preguntarte, ¿para quién puedo ser un puente ahora? Si esta pregunta te resuena, escribe, quiero ser un puente para otros. Este podría ser el comienzo de una decisión concreta. El tiempo, implacable, siguió su curso. El cabello de Alejandro se volvió gris. Sus manos, antaño firmes como las de un general, comenzaron a temblar ligeramente al sostener una taza. José creció, fue a la universidad, pero siempre regresaba a su casa de Madrid los fines de semana. Ya no ostentaba aquel lujo ostentoso, pero aún conservaba lo esencial: los libros de Ana, las fotos familiares y los juguetes que no se atrevía a tirar. En una noche de invierno, mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas y la chimenea calentaba la habitación, Alejandro se sentó a su escritorio y decidió escribir una carta. No una carta a abogados, ni a accionistas, ni a periodistas. Una carta al futuro, a José, a quien quisiera leerla después de su muerte. Tomó una hoja de papel, una pluma, y comenzó. Querido hijo, cuando leas esta carta, probablemente ya seré un anciano, o tal vez ya no estaré. Quiero contarte, por última vez, lo que tardé demasiado en aprender. Durante muchos años creí que el valor de un hombre se medía en cifras. Me sentía poderoso cuando cerraba un trato, cuando compraba una casa, cuando los bancos me ofrecían tarjetas de crédito negras como símbolos de admiración. Pensaba que cuanto más tuviera, más me respetarían, más me amarían. Y lo que conseguí fue justo lo contrario. Mucha gente a mi alrededor, muy poca gente conmigo de verdad. Luego vino tu madre, una mujer que tuvo en sus manos la llave de todo mi dinero y decidió usarla para salvar la vida de su madre, para dar futuro a sus hermanos, para asegurar un techo a sus padres. Lo único que compró para sí fue un libro de poesía. Ese día, hijo, el hombre que nunca lloraba, lloró por primera vez en mucho tiempo, porque entendí que yo había buscado el amor en los ojos equivocados. Si este mundo te empuja a creer que vales por lo que ganas, por el coche que conduces, por los seguidores que tienes, recuerda esto. El día que me sentí más rico no fue cuando alcancé los 3.000 millones en el banco. Fue el día en que tu madre dijo que sí en una iglesia pequeña, con un vestido heredado, rodeada por 50 personas que nos amaban. Fue el día en que tú naciste en un hospital público y lloraste en mis brazos. Fue el día en que anuncié que donaría el 90% de mi patrimonio y en lugar de sentir miedo, sentí paz. Si algún día tienes que elegir entre más dinero o más tiempo con la gente que amas, elige la gente que amas. Si tienes que elegir entre ganar una discusión o mantener un abrazo, elige el abrazo. Y si alguna vez alguien te ama por lo que tienes, recuerda que el amor de verdad no pide facturas, pide verdad, con amor. Tu padre, Alejandro. Cuando terminó la carta, Alejandro sintió una calma interior. Dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en una caja, junto con el primer informe de gastos de las 4 tarjetas. Aquel viejo documento amarillento mostraba las compras de Elena, Beatriz, Sofía y, lo más importante, la sencilla lista de Ana: hospital, universidad, alquiler, vuelo, libro de poesía. Era, en cierto modo, el mapa del tesoro de su vida. Más tarde esa misma noche, Ana fue a la oficina a llevarle un té. Vio la caja abierta, los papeles y la expresión serena en el rostro de su marido.
¿Recordando los viejos tiempos?, preguntó con una sonrisa. No, respondió él, pegando su mano, despidiéndome de ellos, para quedarme solo con lo que importa. Se abrazaron en silencio mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Y ahora que has escuchado hasta aquí, quiero hacerte una última pregunta. Si la vida te diera hoy una tarjeta sin límites, no solo de dinero, sino también de tiempo, oportunidades y energía, ¿a dónde la usarías? ¿Solo para ti o también para tus seres queridos? Si esta historia te ha inspirado, no te vayas sin comentar. Escribe "Voy a usar mi tarjeta para amar" en los comentarios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que al final el verdadero lujo no es la ropa que llevas, sino quién te espera en casa. Porque, al igual que Alejandro y Ana, quizá tú también descubras que el mayor tesoro de tu vida siempre ha estado ahí, preparándote café en silencio cada mañana, creyendo en ti cuando nadie más lo hacía. Y tú aún estás a tiempo de darte cuenta. Pasaron algunos años después de aquella noche lluviosa en que Alejandro y Ana se abrazaron en silencio en la oficina. La vejez llegó sin avisar, primero en pequeños detalles. Alejandro se cansaba más rápido en los viajes. A veces olvidaba dónde había dejado las gafas y tardaba unos segundos más en levantarse del sofá. Ana lo comprendía todo, pero no le daba importancia. Simplemente adaptaba su ritmo, caminaba más despacio a su lado, insistía en que se hiciera revisiones médicas y preparaba tés y sopas con la misma delicadeza de siempre. José, ya adulto, comenzaba a asumir responsabilidades en la fundación, no por presión de su padre, sino por voluntad propia. Había crecido viendo el poder transformador del dinero en las manos adecuadas, y en el fondo sabía que esa era también su misión. Vivía entre Madrid, Andalucía y otros lugares donde la fundación apoyaba proyectos. Cada escuela inaugurada, cada beca otorgada, cada familia rescatada de una situación desesperada era, en cierto modo, una forma de honrar la historia que había comenzado con una simple tarjeta de crédito y el inmenso corazón de una joven andaluza. Una tarde, cuando el otoño comenzaba a traer un viento más fresco a Madrid, José llegó a casa de sus padres tras un largo viaje. Encontró a Ana en el jardín, sentada en una silla de hierro, leyendo, como siempre, un libro de poesía. Sin embargo, su sonrisa mostraba un destello de preocupación en los ojos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó él, beijando a Ana Testa. «Tienes esa cara de que me vas a decir algo difícil». Ana cerró el libro lentamente, marcando la página, y con el dedo. «Tu padre está descansando en el cuarto», dice. «Está más cansado que de costumbre. Los médicos dicen que el corazón está haciendo su camino». Joseph sintió un nudo en el estómago. Sabía que este día llegaría, pero nadie está realmente preparado. Subió las escaleras despacio y llamó a la puerta del dormitorio. La voz de Alejandro, más débil, respondió: «Adelante». Al entrar, vio a su padre recostado en la cama, con una manta sobre las piernas, el pelo completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de lucidez, dulzura y, ahora, de una suave paz. «Hola, hijo», dice Alejandro sonriendo. «Ya me dijeron que andas cambiando el mundo a tu manera». José se sentó en el borde de la cama, intentando ocultar su emoción. «Solo estoy siguiendo el camino que tú y mamá empezasteis». Alejandro hizo un gesto con la mano, como restando importancia a un mérito exagerado. «Nosotros apenas abrimos una puerta, José, pero tú estás construyendo una casa entera del otro lado». Permanecieron en silencio unos segundos, escuchando el susurro del viento contra la ventana y la lejana risa de un niño del vecindario en el jardín de al lado. Finalmente, Alejandro señaló la pequeña estantería junto a la cama. «Quiero pedirte algo», dice. «En esa caja de madera hay 2 cosas. Quiero que las lleves contigo cuando yo ya no esté».
José recogió la caja, la misma que Alejandro había abierto la noche que escribió la carta. Dentro estaban el viejo informe de Mitsubishi Intrusion, las 4 tarjetas y la carta cuidadosamente doblada. Reconoció la letra de su padre. ¿Quieres que la lea ahora? No, respondió Alejandro con un sorriso suave. Léela cuando sientas que estás a punto de olvidar lo que realmente importa. No antes, no después. Y este informe, apuntó para las folias, es la prueba de que un día, un hombre muy tonto tuvo la suerte de cruzarse con una mujer infinitamente más sabia que él. José repasó con los dedos los números, las descripciones de las compras. Incluso sin leer con atención en ese momento, sintió un escalofrío al imaginar aquel experimento. Nunca había oído la historia completa, solo la versión adaptada que su padre le contaba de niño. Sabía que tenía algo que ver con tarjetas, con decisiones, con amor, pero ahí estaba el documento original, el antes y después de la vida de sus padres. «Papá», comenzó él con la voz embargada, «si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente?» Alejandro reflexionó durante unos segundos. «Tal vez habría empezado a donar antes», dice, medio rindo. «Tal vez habría escuchado menos a los que gritaban y más a los que susurraban. Tal vez habría dejado de buscar el amor en las fiestas 10 años antes». Hizo una pausa y luego volvió la mirada hacia José. «Pero si me preguntas si cambiaría el día en que tu madre tuvo esa tarjeta en las manos, la respuesta es no. Ese día fue el principio de todo lo que vale la pena en mi historia. Si alguna vez has tenido un día decisivo en tu vida, ese momento en que todo cambió de rumbo, piénsalo ahora. ¿Te arrepientes o estás agradecido por ello? Si estás agradecido escribe «Gracias por mi día de cambio» en los comentarios. Esto es más que una simple frase. Es un reconocimiento de que, incluso del dolor, puede surgir algo bueno. Los meses siguientes estuvieron llenos de dulces despedidas. No hubo grandes dramas ni escenas asépticas en el hospital. Alejandro quería quedarse en casa, rodeado de todo lo que había construido. Su familia, sus libros, sus fotos, su risa. Los verdaderos amigos llegaron a la mansión, uno a uno, para sentarse al borde de la cama, charlar y recordar viejos tiempos. Algunos ex socios que inicialmente habían criticado sus decisiones aparecieron avergonzados, admitiendo su error. Uno de ellos, Marcos, el mismo que años atrás lo había tachado de sentimental, le tomó la mano a Alejandro y le confesó: «Me reí de ti cuando donaste tu dinero. Pensé que te habías vuelto loco. Ahora, mis hijos no me visitan si no es para pedirme herencia adelantada. Y los tuyos están aquí. Creo que el loco no eras tú». Alejandro sonrió sin resentimiento. «Nunca es tarde para cambiar de Dios», dice. «Deja el Dios dinero, Marcos. No te va a acompañar a la tumba. Si esto te toca la fibra sensible, si sientes que ya has sacrificado tiempo, salud y relaciones por dinero, no es para culparte, sino para que despiertes. Si una parte de ti sabe que necesitas reevaluar tus prioridades, escribe: «Voy a cambiar de Dios» abajo. No me estás jurando nada, es un compromiso silencioso contigo mismo. Cuando finalmente llegó el día en que Alejandro dejó de despertar, la casa no estaba llena de cámaras ni reporteros. Fue una despedida íntima. El velatorio tuvo lugar en la pequeña iglesia de Malasaña, donde él y Ana se habían casado. El sencillo ataúd, cubierto de flores blancas, parecía un detalle menor comparado con la cantidad de gente que abarrotaba el lugar. Antiguos empleados, obreros, jóvenes que habían estudiado gracias a la fundación, familias enteras a las que nunca conoció, pero que se habían visto conmovidas por la generosidad suya y de Ana. José observó la escena con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón rebosante de un orgullo sereno. Al finalizar la ceremonia, uno de los jóvenes becarios pidió la palabra. Subió al estrado y con voz temblorosa dijo: «Yo no conocí al señor Herrera como empresario,
Lo conocí como alguien que un día decidió que mi vida valía su dinero. Gracias a él soy médico y hoy puedo salvar vidas. Nunca le pregunté por qué lo hizo, pero ahora entiendo que tal vez estaba saldando una deuda con su propia historia. Ana, sentada en el asiento delantero, apretaba el pañuelo entre las manos. Sabía perfectamente a qué deuda se refería aquel joven. La deuda con una andaluza que un día usó su dinero para salvar una vida, la de su propia madre, en lugar de salvar su propio ego. Tras el entierro, la casa permaneció en silencio durante unos días. Un silencio distinto al de años anteriores. No era vacío, era duelo. José recorría los pasillos como si reconociera un lugar y a la vez sintiera que algo esencial había cambiado. Hasta que, una noche, recordó la carta. Subió al despacho, abrió el buzón y sacó el sobre con su nombre. Se sentó a la mesa donde su padre había pasado tantas noches firmando contratos, pero también tantas otras redactando proyectos para la fundación. Abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. Cada línea parecía una conversación entre ellos dos, un último consejo, una última confidencia. Al terminar, permaneció en silencio con la carta entre las manos, sintiendo a la vez el peso y la ligereza de aquellas palabras. Si tuvieras la oportunidad de recibir una carta de tu yo del futuro, ¿qué crees que diría? Ahorra dinero, trabaja más, o ama más, perdona más, vive más. Si en el fondo sientes que la segunda opción resuena más contigo, escribe «Quiero vivir de verdad, no solo ganar» aquí en los comentarios. Días después, una idea comenzó a tomar forma en la mente de José. No era un plan financiero, ni un proyecto para expandir la fundación. Era casi un homenaje. Tomó el viejo informe de entre las 4 fichas y se dio cuenta de que aquel documento era, más que un registro contable, una hoja de ruta para la transformación. Pensó en cuántas personas en el mundo vivían exactamente como su padre había vivido antes de Ana, llenas de dinero, vacías de amor, y cuántas otras vivían como Ana había vivido, antes de Alejandro, llenas de amor, vacías de oportunidades. Una mañana se sentó con Ana en la cocina. Ahora era él quien le servía el café a su madre. «Mamá, he estado pensando en algo», comenzó. «Quiero hacer un nuevo experimento, no igual que el de papá, pero inspirado en él». Ana levantó la vista de su taza. «¿Otro experimento con cartas?», preguntó, mitad aprensiva, mitad curiosa. «No exactamente así», respondió José. «Papá ya probó suficiente en ese terreno. Quiero algo diferente. Quiero dar a personas que no tienen nada la posibilidad de decidir qué hacer con un recurso inesperado, no para ponerlas a prueba, sino para mostrar al mundo que, cuando das poder a la gente correcta, pasan cosas extraordinarias. Quiero contar sus historias». Ana frunció el ceño, absorta en sus pensamientos. «¿Y qué tiene que ver eso con las tarjetas?». José sonrió. «Todo. Porque un día alguien miró el informe de compras de una mujer andaluza y entendió que el amor todavía existía. Yo quiero que miles de personas, al ver estas nuevas historias, entiendan lo mismo». Así nació un nuevo proyecto dentro de la fundación, el proyecto Tarjeta Dorada. En lugar de dar tarjetas de crédito ilimitadas a mujeres adineradas para ver qué harían, José y su equipo comenzaron a seleccionar anónimamente a personas con historias de vida marcadas por el sacrificio silencioso. Madres solteras que criaban a sus hijos con lo mínimo indispensable, jóvenes que trabajaban de día y estudiaban de noche, ancianos que mantenían a sus nietos con pensiones modestas. A cada una de estas personas se le entregó una especie de tarjeta simbólica, una cantidad específica de dinero, suficiente para cambiar algo concreto en sus vidas, con una condición: que decidieran libremente cómo usar ese recurso y, si lo deseaban, que compartieran su historia después. No había juicios. Si alguien quería pagar una cirugía, podía hacerlo. Si quería saldar deudas, también. Si quería emprender un pequeño negocio, estupendo.
Algunos incluso usaron parte del dinero para cumplir un sueño personal que habían tenido durante años. El objetivo no era poner a prueba el carácter, sino mostrar cómo florece la dignidad cuando alguien que siempre se ha entregado por completo finalmente recibe algo a cambio. Comenzaron a grabarse los videos de estas historias, siempre con consentimiento. Una mujer que usó el dinero para ponerse dientes nuevos y por primera vez en décadas sonrió sin taparse la boca. Un joven que compró una máquina de coser industrial y abrió una pequeña fábrica de ropa en el barrio. Una madre que pagó la operación de su hijo y luego decidió estudiar enfermería para ayudar a otros niños. Con cada nueva grabación, José recordaba a su madre entrando al hospital con la tarjeta de Alejandro en la mano y el corazón en un puño. Un día, mientras editaba uno de estos vídeos para presentarlo en un evento de la fundación, uno de los colaboradores comentó: «Es como si estuviéramos multiplicando el gesto de tu madre aquel día». José permaneció en silencio un momento, sintiendo un nudo en la garganta, y simplemente asintió. Si estás escuchando esta historia y en el fondo sientes que no quieres ser solo un espectador, sino también protagonista de un gesto así, piensa en esto. Tal vez no tengas millones ni cartas de oro, pero tienes algún recurso, tiempo, atención, talento, algo de dinero, que podría ser la carta dorada de alguien. Si estás dispuesto a ser esa persona, escribe «Quiero ser la carta dorada en la vida de alguien» en los comentarios. Es como sembrar una semilla en tu propio corazón. Años después, con el pelo de Ana completamente blanco y José ya maduro, con algunas arrugas alrededor de los ojos, el proyecto Tarjeta Dorada se convirtió en un símbolo de la fundación, no por el dinero en sí, sino por las historias que contaba. En una gran pared de la sede principal en Sevilla había un mural con fotos de personas a las que se había ayudado y, justo en el centro, una imagen enmarcada. Una vieja tarjeta de crédito negra desactivada con el nombre Alejandro Herrera, casi borrado por el tiempo. Debajo, una frase firmada por Ana. No fue la tarjeta la que cambió nuestra vida. Fue el corazón que decidió cómo usarla. Y aquí es donde quiero llegar, queridos lectores, que me acompañaron hasta el final. La historia de Alejandro y Ana no trata, en esencia, de dinero, ni de tarjetas de crédito, ni de mansiones. Trata de decisiones, de dónde inviertes lo que tienes, sea mucho o poco, de quién decides ser cuando nadie te ve. Ahora te pregunto, mirándote directamente, si la vida te diera hoy una tarjeta, tiempo, salud, amor, dinero, ¿en qué la invertirías? ¿La gastarías toda intentando impresionar a un mundo que ni siquiera recuerda tu nombre? ¿O la invertirías en aquellos que de verdad estarían a tu lado si todo lo demás desapareciera? Si esta historia te ha conmovido, no te quedes callado. Escribe a continuación: «Voy a usar mi tarjeta para amar y no solo para aparentar». Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con al menos una persona a la que quieras, o con alguien que conozcas que haya sufrido por haber sido utilizado para beneficio propio. Porque a veces, todo lo que alguien necesita para volver a creer en el amor verdadero es escuchar la historia de una humilde criada andaluza que decidió usar el dinero de otra persona para salvar vidas en lugar de salvar las apariencias. Y quién sabe, quizá a partir de hoy, tú también decidas hacer lo mismo con lo que la vida te depare.